Muy buenas noches, bienvenidos a Tocando Vidas. El día de hoy vamos a hablar de algo fascinante para todos aquellos que amamos a Chiapas y en particular a las cascadas de Agua Azul por todo lo que ha sucedido en las últimas semanas con el flujo de agua de estas cascadas. Y para eso tenemos aquí la asesoría del doctor Rafael Huizar Álvarez. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Él es un hidrogeólogo del Instituto de Geología de la UNAM. Para empezar, que nos explique el ingeniero brevemente qué es un hidrogeólogo para que todos nos podamos poner en el mismo canal. Buenas noches, sí, gracias. Un hidrogeólogo inicialmente es un geólogo. Posteriormente hace un posgrado que lo va orientando más al estudio del agua subterránea. En la geología, naturalmente, queda implícita el estudio de la minería, el petróleo, el agua, por supuesto. Y después el hidrogeólogo es el que se especializa en el estudio del agua subterránea, que quiere decir hidrogeología es la interacción agua-roca y cómo el agua circula a través de la roca y a veces cómo medio se almacena. Que no se almacena, el agua siempre está en movimiento. Entonces el hidrogeólogo se ocupa de toda la interacción del agua-roca y explicar el funcionamiento del agua subterránea junto con el ciclo del agua de superficie. Pero qué interesante, el agua subterránea, esto que dicen que son reservas de agua, ¿está circulando? Sí, es precisamente un error eso de pensar que el agua está esperando a que la vayan a sacar. Sí, es un poco el concepto que hemos pensado, nos han metido, de que las rocas almacenan el agua. No, el agua nunca está estática. Lo que sucede, se mueve tan despacito a veces que parece que no se mueve, pero nunca está estable. Qué interesante. Y ahora, viéndonos a Chiapas, de repente por redes sociales y luego ya por noticias de los medios y luego ya por comunicados oficiales, se nos dice que se evaporaron, se le fue el agua a ese lugar tan hermoso que son las cascadas de Agua Azul. Y empiezan las explicaciones. Una de ellas es precisamente que pues se rompió uno de los bordos y que tenía 2 ramales, en fin, que la geología del lugar es muy caliza, porosa y que permite mucho la filtración. ¿Qué nos puede decir un experto con la información que se tiene hasta el momento de lo que pasó en Agua Azul? Bueno, en Agua Azul, como en todos los lugares, sobre todo en la región del sur de México, donde hay demasiada humedad, ¿sí? Hay también lugares que a través de la ladera el suelo se va haciendo más endeble, o sea, es muy poroso desde luego, pero si le quitan la vegetación, por ejemplo, la vegetación sostiene el suelo, lo hace que se mueva menos. Si le quitan la vegetación, el suelo va a tener más tendencia a moverse. Cuando hay tala. Sí, claro. Y por supuesto, si después viene un movimiento como esto que es el sismo, pues puede acelerar ese desplazamiento y hay aludes, estos deslizamientos de tierra que llamamos, que son las grandes avalanchas, que pueden bloquear pues, cualquier objeto que haya abajo. Si se trata de un canal o un río, obviamente pueden bloquearlo, ¿no? Y pues eso hay que quitar, como hicieron precisamente estas personas, quitar ese bordo de lodo que se acumuló ahí para que el río siguiera fluyendo. Obviamente el río seguía teniendo y seguirá teniendo su volumen de agua porque las rocas calizas precisamente una característica que tienen es que absorben mucha agua y después la dejan salir. Están los ríos subterráneos en ese caso y Agua Azul pues seguirá siendo Agua Azul mientras no terminen de talar toda aquella zona. Porque a mí precisamente un amigo lacandón, Chanquín, me escribió y me dijo lo que sucedió es que han talado mucho en las laderas del río y hubo un desgajamiento de un río sí, que creó un tapón y por eso se desvió el agua. ¿Esto es lo que sucedió, tal cual? Sí, bueno, en parte, como he dicho, la deforestación tiene mucho que ver con la inestabilidad de las zonas. Si alguien quita eso, más aparte, hace una carretera, un corte muy pequeño que sea, puede dar lugar a que haya deslizamientos en grandes volúmenes de tierra y van a entorpecer el curso de un agua, por ejemplo. Naturalmente, aquí no podemos pensar que a través del sismo
haya surgido un nuevo río. ¿No? Normalmente no sucede. O sea, O una grieta en el una lecho. grieta puede surgir, Eso sí. eso sí, claro, pero Pero entonces... no surgió. O sea, hasta ahorita no hay evidencia que haya sido una no. grieta. No, porque entonces el agua se va por ahí. En lugar de surgir, se va para allá. Porque una cosa que ocurrió también fue que, pues al otro día se puso a trabajar el pueblo y abrió el cauce y empezó a fluir de nuevo Por supuesto. el agua, ¿no? Sí, exacto. Lo que ellos hicieron fue quitar eso que llamaríamos una cortina de tierra. O sea, construimos cortinas para hacer presas. Bueno, aquí fue una presa que se hizo de un momento a otro. De manera, digámoslo así, Natural, desde luego, provocada por el sismo. provocada por el hombre. Sí, claro que sí. El hombre coadyuva a que esto suceda. Si viene el sismo, se sacude todo, el deslizamiento va y va. ¿A dónde va a parar? Pues a la parte baja. Si allá hay una corriente de agua, evidentemente se va a detener. Pero digamos, en lugares que tienen carencias de agua, ¿qué tanta agua hay abajo que se pueda utilizar? ¿Qué tanto, digamos, qué tanta el agua del subsuelo es utilizable para el consumo humano, para el desarrollo de una ciudad, etcétera? ¿O también sería esa extracción matar a la gallina de los huevos de oro? Bien, hay una situación interesante. Esta pregunta es muy buena porque permite hacer una reflexión en cuanto a cómo estamos cuidando el agua a partir de que tanto le conocemos. Si no la conocemos, evidentemente estamos pensando que se nos va a terminar, ¿sí? Pero tan solo pensemos en que en las zonas completamente áridas, incluyendo México, veamos Chihuahua, Coahuila, Sonora, lugares donde llueve cada 3, 4 años o llueve muy poquito, y todos ellos viven prácticamente de agua subterránea. Es decir, el consumo del agua en todo el mundo, el 80% del agua que consume la población para sus actividades, para vivir, para beberla, etcétera, es agua subterránea. Y entonces si pensamos que si no llueve se me va a acabar la de abajo, eso está mal. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo que está lloviendo aquí se va a ir hasta allá abajo, sino que aquí, pensemos en el caso de Chihuahua, donde parte del agua que consumen no es la que llueve ahí, porque nunca llueve, entonces viene de otro lugar. Lo que necesitamos es conocer desde dónde viene para saber cómo debo utilizarla. ¿Sí? O sea, agua allá abajo sí existe. Si a nosotros nos dicen, ya no hay agua porque los pozos están, según esto, secándose, es que simplemente es una estrategia de no dar agua, pero agua sí existe. ¿Y qué tan desarrollado está el estudio del agua en el subsuelo en nuestro país? Muy pobre, sobre todo que precisamente en continuación de lo que acabo de decir, es que estamos estudiando el agua, bueno, digamos, lo hablo en plural, pero nosotros realmente en la universidad estamos haciendo estudios con vanguardias, desde luego, pero en México se sigue administrando el agua con datos que se generan de acuerdo a un método que viene desde los años 60. O sea, son métodos ya totalmente obsoletos, donde hay que actualizarlos, hay que hacer una gestión muy diferente y cambiar, por supuesto, para que eso suceda, toda la metodología de estudio, que es lo que nosotros estamos proponiendo. O sea, nosotros en la universidad estamos mostrando cómo hay que hacer, hay que cambiar los métodos, hay que actualizar, hay que cambiar las infraestructuras que hay que instalar en campo para poder estudiar bien el agua y saber exactamente cuánta tengo y cómo debo usarla. Si no hago así, no se puede. Estamos utilizando métodos de análisis y de cuantificación, que el problema no es tanto la fórmula que estoy utilizando, sino los datos que estoy utilizando para hacer esa fórmula. ¿Podríamos decir que con una buena gestión del agua hay agua para todos? Sí, pero esa buena gestión del agua tiene que basarse, sustentarse en métodos de estudio recientes y con generación de valores, datos. Por ejemplo, cuánta agua saco de los pozos,
cuánta agua realmente pienso que se recarga, cuánta agua realmente se evapora. Son muchos parámetros que hay que conocer. ¿Y esa metodología ustedes la tienen terminada o están precisamente elaborándola? No, se está llevando a cabo, se practica, es decir, se tiene. Hay unos parámetros, como es lo que es la evapotranspiración, que es un dato muy interesante en la cuantificación del agua, el cual todavía a nivel mundial se tienen deficiencias, pero hay mucho avance. ¿Sí? Conocer la evapotranspiración requiere más infraestructura para cuantificarla y saber cuánto realmente se evapora. ¿Por qué? Porque ese es un parámetro para utilizar una diferencia de cuánta agua me queda. Aquí todo parte de cuánta agua me queda ahí abajo, aclarando que esto no está ahí almacenado, sino que está fluyendo. Pero aquí se dice, llueven 100 milímetros, por ejemplo. Voy a pensar en voz alta. Llueven 100 milímetros, se evaporan 70, escurren, forman ríos 10 y 20 se van para abajo. Entonces tengo una infiltración de 20 milímetros, tengo una recarga de una cierta cantidad. Pues resulta que si la evapotranspiración está mal calculada, si el escurrimiento está mal medido, y si yo no tengo con qué comprobar que de veras los 20 milímetros que yo pienso que se fueron para abajo llegan allá, mis cálculos son malos. Y yo estoy haciendo una gestión con valores que no están totalmente correctos, no están totalmente sustentados, y la gestión es mala. Muy bien, pues desafortunadamente ya se nos termina el tiempo, pero todo llega finalmente a una misma respuesta, que es que tenemos que ir con la naturaleza y su ciclo y no contra de ella, porque nunca vamos a ganar. Pues ya oyeron ustedes, a lo mejor no dormirán muy tranquilos el día de hoy pensando precisamente cuál es nuestra responsabilidad en el futuro y cuál es nuestra responsabilidad individual con la comunidad. Muchas gracias.